Hola novatos, hoy vamos a hablar del coche híbrido, del coche del futuro. ¿O no lo es tanto? Bienvenidos a Probado a la Primera, ¡comenzamos! Hola, soy Eden10 y sí, hoy vamos a hablar sobre el coche eléctrico, más en concreto sobre el coche híbrido. El coche híbrido es un vehículo que funciona tanto con un motor gasolina como con un motor eléctrico. También existen los híbridos enchufables, que son los que se le puede hacer una carga eléctrica para aumentar la autonomía del vehículo. Y luego tenemos eléctricos al 100%. Pero hoy vamos a por ese híbrido, ¿vale? Nunca mejor dicho, que es ese mixto entre ese coche gasolina y ese coche 100% eléctrico. Entonces yo sé que muchos podéis estar en duda de pasaros ya al coche híbrido, al coche eléctrico, ¿no? Pero el coche eléctrico, digamos, se nos va muchísimo de precio, digamos, lo más asequible, entre comillas, sería ese coche híbrido. Por todo, digamos, lo que nos está metiendo en la cabeza de que el coche gasolina va a desaparecer, el coche diésel también va a desaparecer dentro de X años, y es verdad, desaparecerán, pero aún les quedan bastantes años de vida. Y antes de meternos en una inversión tan grande, de meternos en un coche híbrido, tenemos que tener claro los pros y los contras, que es lo que vamos a tratar en este vídeo para ayudarte un poco a esa decisión, a comprarte tu primer coche o tu segundo, o a saber, ¿no? Y bueno, ¿qué ventajas nos ofrece el coche híbrido? Por supuesto, los consumos. Los consumos, ojo, vamos a diferenciar dentro de poblado y fuera. Dentro de poblado, los consumos de un coche híbrido son muy bajos, aproximadamente unos 2 litros de diferencia, que es bastante con comparación con el mismo modelo gasolina. Así que 2 litros dentro de poblado es esa diferencia. Fuera de poblado, contamos que los consumos prácticamente se igualan. ¿Por qué se igualan, no? Porque digamos que el motor eléctrico está hecho, ese híbrido, para consumir menos dentro de poblado, porque en las frenadas siempre va acumulando energía que luego va a utilizar para mover el vehículo, pero hasta ciertas velocidades. A partir de depende un poco del modelo. A partir de ciertas velocidades, el motor gasolina va a ser el que coja, digamos, la delantera y el que empuje prácticamente al 100% el vehículo. Con lo cual, en carretera, que seguramente nos pasamos de ese rango de velocidades, apenas hacemos frenadas, con lo cual el motor eléctrico no acumula esa energía cinética, los consumos se van a equiparar mucho con los vehículos gasolina habituales, sin contar el peso del vehículo, porque un motor eléctrico con sus baterías hace que se incrementen entre 100 y 200 kilos en comparación con ese coche gasolina, con lo cual el consumo en carretera es prácticamente el mismo. Así que la batalla estaría en el pueblo, que es donde la gana el híbrido. Por supuesto que otra ventaja va a ser la ausencia de contaminación, o casi la ausencia de contaminación, porque no olvidemos que también tiene un motor gasolina, pero la contaminación va a ser muy bajita en comparación a un coche únicamente o 100% gasolina. ¿Qué ventajas tiene esto? Aparte, por supuesto, de no contaminar un poco el medio ambiente, tendréis la ventaja de, en ciertas ciudades, por ejemplo, en Madrid, en el centro de Madrid, a los que no seáis de allí, pues os puede dar un poquito más igual, pero a los que sois de allí os puede venir muy bien para entrar en ciertas zonas de la ciudad que solo podrían entrar los vehículos, digamos, que contaminen cero o muy cerquita de ese cero. Otra ventaja económica que os ofrece el coche híbrido son descuentos en ciertos impuestos. Impuesto, por ejemplo, de matriculación. A veces depende un poquito de la comunidad, pero podemos tener descuentos que nos hagan un poquito más factible o nos compensen ese sobrecoste que ahora os hablaré a la hora de comprar ese vehículo híbrido. ¿Y qué nos ofrece también? El confort. ¿Por qué el confort? Uno, es un coche automático, con todas las ventajas que eso conlleva. Eso hace que el conductor pueda estar mucho más pendiente de la conducción sin tener que estar con ese embrague o con esa caja de velocidades. El coche va cambiando solito las marchas, tanto para subir como bajar. Todos los coches híbridos o eléctricos son 100% automáticos. ¿En qué nos ofrece también en confort? En el ruido, porque un coche híbrido o un coche eléctrico, el ruido que hace es mínimo, incluso llegando casi a ese cero, ¿no? Entonces también te da ese confort en el tema acústico. Entonces parece que todos son virtudes, ¿no? Como diciendo, oye, pues ya que me pongo, pues me lo compro híbrido, consume menos, mejor confort, automático, pero llega un momento de mirar el bolsillo. Vale, ¿el ahorro dónde está? Dentro de poblado, pero claro, ¿cuántos kilómetros hacemos dentro de poblado? ¿Cuántos hago fuera? Eso va a depender mucho del tipo de conductor. Os he puesto
os voy a proponer 3 ejemplos a 10.000 kilómetros anuales, diferenciando un poco los porcentajes que hacemos dentro del poblado y fuera, para saber cuánto nos ahorraríamos y para ver si ese sobrecoste que pagamos al principio, porque os puedo decir que aproximadamente son unos entre 3.500 y 4.000 euros extras que vamos a pasar a pagar en un coche híbrido con lo que se refiere al mismo modelo en gasolina. Y ahora tenemos que ver si nos compensa y cuántos años vamos a tardar en recuperar esa inversión. Y el primer ejemplo, siempre a 10.000 kilómetros, luego ya podéis hacer vuestras cuentas simplemente multiplicando lo que os he puesto por 2 o por 3, si hacéis 20.000, 30.000, depende de los kilómetros que haga cada uno. Pero el primer ejemplo a 10.000 kilómetros es de un conductor que haga el 70% de esos 10.000, o sea, 7.000 kilómetros en poblado, por 3.000 kilómetros fuera de poblado. Fuera de poblado vamos a gastar lo mismo, con lo cual ahí no hay compensación, pero dentro de poblado, gastando 2 litros menos que un coche de gasolina, ahorraríamos 140 litros anuales, con lo cual estaríamos ahorrando 210 euros, contando que está el litro a 1,5 €, que ahora está un poquito más caro, pero por hacer una regla de 3 un poquito más sencilla. Así que anualmente, haciendo 10.000 kilómetros al año, ese tipo de conductor ahorraría 210 euros. Y ahí tienes que ver la diferencia, que me ahorraría 210 euros cada año, entonces tardaría cerca de 18 años a la hora de amortizar el sobrecoste del coche híbrido. Luego vamos al conductor que hace 10.000 kilómetros, pero hace el 50% en poblado y el 50% fuera de poblado. Contamos que fuera de poblado no ahorramos nada, que gastamos lo mismo que un gasolina, entonces el ahorro sería dentro de poblado. ¿Cuánto nos ahorraríamos en un coche híbrido dentro de poblado haciendo 10.000 kilómetros al año? Pues ahorraríamos 100 litros de gasolina y eso en un ahorro en euros sería unos 150 euros aproximadamente, con lo cual tardaríamos unos 25 años aproximadamente en amortizar el sobrecoste de esos 4.000 euros aproximadamente. Bastante tiempo, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ese conductor que hace el 30% de kilómetros dentro de poblado y el 70% fuera. Entonces, en ese 70% no voy a ahorrar nada, me gastaría lo mismo que en un gasolina, y el ahorro va a estar dentro del pueblo, con ese 30%, 3.000 kilómetros. Pues ahorraríamos unos 60 litros anuales, que serían en euros unos 90 euros. Ahí ya tardaríamos unos 30 o 40 años en amortiguar esa inversión inicial que hemos hecho. Lógicamente, estos datos que os estoy dando, habría que restar seguramente el impuesto que nos podríamos ahorrar, lo que os he dicho, los descuentos fiscales que podríamos tener, y rebajar en unos cuantos años el sobrecoste que hemos pagado inicialmente por el vehículo. Así que depende mucho del tipo de conductor que seamos si nos interesa ese coche híbrido. ¿A quién le podría interesar? Pues por ejemplo a una persona que hace entre 20 y 25.000 kilómetros anuales y hace ese 70-80% de kilómetros dentro de poblado. Por ejemplo, a un taxista que siempre o casi siempre está utilizando el vehículo dentro de poblado y hace muchísimos kilómetros, económicamente sí le podría interesar. Por eso hay muchos taxistas que utilizan coches híbridos en este momento. ¿A quién más le podría interesar? A una persona que tenga que utilizar su coche sí o sí en lugares en los que no pueda meter un coche gasolina por el tema de la contaminación y no le dejen entrar en centros de ciertas ciudades. Por ahí sí o sí me tiene que interesar ese coche híbrido. Pero digamos, si no es tu caso, que no necesitas entrar en ciertas ciudades, el consumo que tú haces lo haces casi siempre fuera de poblado, un coche híbrido no sería una buena inversión. Así que es importante, a no ser que seas un activista de Greenpeace y quieras mucho el medio ambiente, que el coche que te compres, a no ser que cumplas ciertos requisitos, sea más un gasolina o incluso un diésel antes que un híbrido. Porque es importante hacer este tipo de cuentas antes de meterse una inversión de 20 o 24.000 euros. Esos 4.000 euros que vamos a pagar al principio, tenemos que saber si los vamos a rentar. Así que es muy importante que hagáis estos números que os he intentado hoy hacer y con eso saquéis vuestras propias conclusiones. Y bueno, os he querido aclarar un poquito de esta manera un poco más económica, si me interesa comprarme ese coche híbrido, porque para que no se convierta, digamos, en una moda a la hora de decir, oye, me lo compro híbrido, que es lo último, porque va a desaparecer el gasolina, el diésel, desaparecerá, sí, pero dentro de 20 o 30 años, o sea, hay un margen muy importante a la hora de que desaparezca. Entonces, si es un coche de segunda mano,
sí o sí yo me lo compraría a gasolina. Si es un coche nuevo y un coche que me va a durar unos 8, 10, 12 años, yo seguramente me lo compraría a gasolina. Más el mío es gasolina, el híbrido en principio a ese tipo de perfil no lo recomendaría, solo a los perfiles que os he montado antes. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues nada, o queréis que haga más vídeos de este tipo, recomendándoos un poquito vuestra futura compra, pues nada, dejádmelo en los comentarios y seguiremos haciendo. Así que espero vuestro like, vuestro comentario y nos vemos.